Buenas noches. Buenas noches, Angie. Para todos, este grupo está formado por Angie Carolina Beltrán Reyes, Joan Gutiérrez León, estudiantes de la especialización en gestión de la sostenibilidad, y hoy vamos a hacer un video de exposición del diagnóstico sobre una actividad que escogimos, ¿cierto? Bueno, el sector de la economía nacional que escogimos fue el café, un sector primario del orden agropecuario, donde se entiende que este sector está basado en un producto que viene de actividades directamente relacionadas con la naturaleza. Para este sector primario en la economía nacional se maneja tiene una participación del 14.1% y solamente el café es del 7.5%, aproximadamente más del 50%. ¿Cierto? El café es uno de los productos agrícolas de mayor importancia en la economía nacional y mundial y ocupa el segundo lugar después del petróleo en materias de cifras internacionales, generando ingresos anuales al país mayores de 15.000 millones. Para los países exportadores brinda un gran fuente de trabajo. Aproximadamente más de 20 millones de personas en el mundo se ocupan en esta actividad, que es el tema de la producción de café. Continúa, Angie. Sí, como lo explica Joan, el sector productivo que hemos escogido es el café. Entonces, para el sector de Colombia, los departamentos con mayor producción o que destacan en la producción de café están Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima, Caldas y Santander. Lo que podemos ver que es una distribución por el área andina del país, ¿no? Entonces, para la Federación Nacional de Cafeteros, explicó que más de 540 familias dependen de esta actividad, que están distribuidas más o menos en 600 municipios y 23 departamentos, que derivan pues su sustento directamente de la producción del grano. Y más de 2 millones de personas lo hacen indirectamente. Aquí pues ya vemos de pronto transportadores, exportadores, ventas de insumos y demás. El área cafetera en Colombia tuvo una reducción aproximadamente del 7% al pasar de 914.000 a 854.000 hectáreas. Pero a pesar de esto, en el país se incrementó la producción en un 65%, pasando de 8.9 a 14.7 millones de sacos de café verde entre el 2010 y el 2019. Hasta el 2000, el grano del café verde pues fue el segundo producto más importante de la exportación desde los países en desarrollo, siendo el petróleo el primero en los años posteriores, y pues esto varía mucho para los productos mineros como el oro y el cobre, y entre otros bienes agrícolas como la soya y el aceite de palma, que pues no han logrado superar el valor de los envíos en comparación al café. Bueno, para el año 2022, la producción de café en el mes de agosto fue de 949.000 sacos, aumentando un 3.7% frente a los registros del año 2021, que fueron de 9.500 sacos, ¿cierto? Podemos decir que la producción acumulada durante estos 12 meses se situó en 12.058 miles de sacos, con un porcentaje del 8.5 inferior a los años anteriores, que fueron de 13.180 sacos para el 2021. Nosotros en esta gráfica podemos revisar que para que la constante, ¿cierto?, que se ha mantenido es de 1.155 miles de sacos de 60 kilogramos de producción. No sé si Angie nos tenga que aportar algo más en esta diapositiva. Sí, como vemos, la producción al 2021 fue mucho menor a la comparación o a la media de los años anteriores, pero lo que va del año 2022 hemos superado, digamos, que el rango del 2021. Esto porque pues había una cosecha totalmente distribuida, y esto ha hecho que la cantidad de café se haya visto en temporadas más tempranas o en cortes más tempranos al finalizar la cosecha. Bueno, y para lo que va del año 2022, podemos decir que hemos tenido una cifra inferior, que vamos en un 6.6, ¿cierto? De porcentaje de acuerdo al año anterior. Bueno, aquí podemos revisar las gráficas de los países exportadores de café y los que generan importaciones de café. Podemos decir que los que más no exportan café son Estados Unidos, Alemania, ¿cierto? Canadá,
Japón y Bélgica y Reinos Unidos. Y otros países como lo son Australia, son países de primer mundo, ¿cierto? Como lo podríamos decir, y tienen un gran consumo de este producto, siendo Estados Unidos el mayor productor para cifras del año 2021. En temas de importaciones, ¿cierto? El mayor país que genera esta actividad es Brasil. Para el año 2021 tiene 16.001 sacos, ¿verdad? Miles de sacos, y Perú en Sudamérica. ¿Sí, Angie? No, dale, sigue. Listo. En producción vemos que los principales competidores para Colombia está entre Brasil y Vietnam, ubicándose Colombia como el tercer mayor productor de café. ¿Sí? Brasil encabeza esta lista, pues porque registra volúmenes de más de 56.300 miles de sacos al año. Este pues es un dato que sorprende y considera la amplia superficie dedicada a la plantación y también a la mecanización que se realiza para el cultivo del café en este país. Existen pues dentro de sus fronteras este hecho. Cuenta con aproximadamente 2 millones de hectáreas del cultivo con este fin en el 2020, situándose muy por encima de Vietnam y Colombia, naciones que ocuparon, pues como mencionábamos anteriormente, el segundo y el tercer puesto. ¿Qué es lo que sucede aquí con esos competidores? Y es que Brasil y Vietnam, aunque son grandes productores de café, no se destacan como lo hace Colombia en la calidad de la producción del café. Digamos que ese es un plus que se le da como tal al origen de Colombia. Vale, sí, resaltando que pues Colombia, la superficie que tiene de plantaciones de café es mucho menos inferior a las superficies que, por ejemplo, tiene Brasil, y lo que lo hace más exquisito es su alta calidad, sabor y de este producto. Bueno, aquí se hace un análisis de los costos de sector por hectárea, donde podemos decir que el factor más relevante en los costos de producción es la mano de obra, la recolección. La recolección del café es el elemento fundamental y que tiene mayor en los costos de producción, seguido por los fertilizantes, ¿sí? Y ya otro tema de actividades como renovaciones de cultivo. Podemos decir que se ha revisado algunos costos que se han incrementado, pues debido al panorama de las importaciones que se ha generado con los conflictos de Rusia y Ucrania, que esto pues ha afectado los insumos agropecuarios y ha generado como un incremento en los costes. Ya sabiendo que pues Rusia nos genera el 20% de importaciones del producto como la urea, ¿cierto? Y los países de Bielorrusia generan un 10% de los insumos que nosotros consumimos para la producción de café. Entonces, el 30% de los fertilizantes que utilizamos para el café lo están relacionados directamente con los países que están en conflicto en este momento. ¿Sí, Angie? Sí, como vemos, pues esta gráfica que podemos interpretar acá es basada a precios normales de fertilizante. Claramente para este año en el que vivimos esta crisis de Rusia y esta problemática, pues cambiará en gran manera la perspectiva o el costo de fertilizantes y el impacto que tiene en la producción de café. Bueno, para la generación de empleo, podemos decir que se recuerda pues que el comité directivo es importante el aporte del sector cafetero en el desarrollo del país, cuyos recursos dinamizan la economía de más de la mitad de los municipios de Colombia, generando más de 960.000 empleos directos, y tiene un efecto multiplicador sobre los demás eslabones de la cadena, transportadores, los que venden el fertilizante, los que venden los agroquímicos, herramientas, maquinarias y otros servicios profesionales que se prestan en los productores de café. Actualmente
Hay más de 687.824 mujeres que viven en hogares cafeteros, un 46% del total, y un 25% de los hogares trabajan alrededor del grano y tienen una jefatura femenina. ¿Sí, Angie? Sí, solo en la recolección y el procesamiento del café para el año 2020, el número de empleados en la producción de café en Colombia se acerca o está en promedio de las 5.300 personas, aproximadamente 100 empleados más que el año inmediatamente anterior. Entonces, esto es lo que nos lleva a calcular que más o menos el contratado o el personal, la generación de empleo que se da en Colombia está entre los 4.200 y las 5.300 personas que afectan directamente la producción de café. Listo. En base a la línea de pensamientos económicos, consideramos que el mercantilismo y la economía clásica fueron los que más impactaron en, digamos, como en el desarrollo de la economía del café. El mercantilismo, pues porque favoreció el comercio de café como producto esencial y ha generado grandes impactos en lugares en los que no se propuso la bebida y genera menores ingresos a comparación a los que ofertan a los productores. Vemos aquí como la jerarquía, aunque en los países exportadores genera unas divisas mucho más altas. En los países en los que se produce, pues las divisas son de menor cuantía, ¿no? Entonces vemos como esa disvariación entre estas dos. Las implicaciones comerciales que tuvo el mercantilismo fue como las aperturas de las rutas comerciales, que pues obviamente permitió la extensión del cultivo por toda la franja ecuatorial o donde se dan las condiciones óptimas para su producción, esto pues cambiando las economías y las dinámicas de cultivo a los países a los que llegaba. Y las implicaciones ambientales pues van directamente relacionadas con estos nuevos territorios en los que se invadió territorio, se cedió territorio para ese cultivo, pues impactando el medio ambiente y que se ven repercusiones ya que es un monocultivo y pues afecta a los nichos ecológicos de las diferentes zonas en las que se implementaron. En cuanto a la economía clásica, pues se distingue entre el valor de uso y el valor de cambio por la ley del valor del trabajo, que se determina por la utilidad de la mercancía que reporta y su escasez es relativa. Digamos que aquí en los impactos sociales, los precios de esa economía se ajustan de manera natural en la alza o en la baja de los precios. Lo que vemos que es muy frecuente que cuando el café sube, la mano de obra y todo relativamente sube proporcionalmente. Esto es lo que lleva pues en referencia a la economía clásica, pues es a un equilibrio, ¿no? En las implicaciones ya ambientales, pues vemos que este periodo impacta el medio ambiente con la implicación de la producción mecanizada, aunque no es muy frecuente o no se da en Colombia por nuestra topografía, sí vimos que la economía clásica aportó la mecanización de la cosecha del café, sobre todo en sectores como Brasil. Pero para concluir este diagnóstico, primero se dio a conocer los indicadores económicos del café, nos lleva a pensar que en estrategias de sostenibilidad que aumentan la relevancia entre el extrema del producto, entendiendo su alto valor de importancia para la economía nacional. ¿Cierto? También nos lleva a concluir que la producción de café genera impactos económicos, sociales y ambientales y actualmente tiene mayor relevancia la producción y calidad, dejando a un lado los impactos que generan en los componentes social y ambiental. Otro de los elementos que nos lleva a concluir es que a pesar de que Colombia no tiene las mayores producciones de café en el mundo, se sigue posicionando como uno de los mayores productores en calidad, lo cual brinda un plus de origen, generando un aporte significativo en el tiempo al Producto Interno Bruto del país. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.